La carta que encontró en un viejo cajón cambió su vida para siempre. Lo que descubrió dentro desenterró secretos del pasado que nunca hubiera imaginado, y su corazón nunca volvió a ser el mismo. El aire húmedo de aquella mañana de octubre cubría la antigua casa de la abuela de Isabel con una niebla espesa. Volver a ese lugar había sido una decisión difícil. La casa de piedra, con sus ventanas cubiertas de musgo y su jardín silvestre, era el último recuerdo tangible de su familia. Tras la muerte de su abuela, había heredado la propiedad, una mansión de más de 100 años que parecía un relicario del tiempo. A pesar de su majestuosidad, siempre había evitado pasar tiempo allí, pues le traía recuerdos demasiado intensos y a veces dolorosos. Isabel había dejado la gran ciudad con la esperanza de encontrar paz en su vida, que últimamente había estado llena de incertidumbre. No había planeado encontrar más que silencio y soledad en aquella casa, pero el destino tenía otros planes. La historia de su vida estaba a punto de cambiar para siempre, comenzando con un simple cajón. El desván, en particular, siempre había sido un misterio para ella. Un espacio olvidado y polvoriento que había albergado los recuerdos de generaciones pasadas. Al subir las escaleras de madera que crujían bajo su peso, Isabel sintió un leve escalofrío. Al abrir la puerta del ático, fue recibida por una ráfaga de aire frío y el olor del tiempo encapsulado en aquel espacio. Cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas amarillentas y reliquias familiares yacían esparcidos, esperando ser redescubiertos. Mientras revolvía entre los objetos viejos, movió una pequeña cómoda de madera que había pasado desapercibida para ella durante años. Parecía ser una pieza olvidada, con sus esquinas agrietadas por la edad. Al abrir uno de los cajones, algo diferente capturó su atención. Un sobre, de un color marrón desgastado, permanecía escondido en el fondo, como si hubiera estado aguardando a que alguien lo encontrara. El sobre, amarillento por el tiempo, tenía inscrito un nombre que Isabel reconoció de inmediato: María. Era el nombre de su bisabuela, de quien su abuela solía hablar con admiración. Intrigada, Isabel abrió el sobre con cuidado, como si estuviera desenterrando un tesoro frágil. Dentro, encontró una carta escrita a mano con una caligrafía elegante y antigua. Aunque la tinta se había desvanecido un poco, las palabras aún eran legibles. La carta estaba fechada en 1947 y firmada por alguien llamado Sebastián, un nombre que Isabel no había escuchado antes. Al leer las primeras líneas, el corazón de Isabel comenzó a latir más rápido. Querida María, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy entre los vivos. Sé que mi silencio durante todos estos años ha sido una carga, y ahora es el momento de confesarte lo que he guardado en mi corazón. Mi amor por ti nunca ha desaparecido, pero te dejé ir por una razón que jamás pude explicarte. Isabel continuó leyendo, su mente tratando de asimilar lo que estaba descubriendo. Sebastián no era solo un admirador secreto. A medida que avanzaba la carta, quedó claro que había amado profundamente a su bisabuela, pero que había renunciado a su amor por algo más grande, algo que Isabel no podía entender del todo. Sebastián explicaba en la carta que, durante la posguerra, había hecho un sacrificio inconmensurable para proteger a María y a su familia. Al parecer, su familia había estado en peligro debido a deudas y problemas políticos, y él había intervenido para asegurarse de que María pudiera vivir una vida segura y sin preocupaciones. Sin embargo, para hacerlo, había tenido que renunciar a su propia felicidad, dejándola ir sin explicarle jamás la verdad. Sabía que si te lo contaba, intentarías detenerme y no podía permitir que corrieras el riesgo. Mi sacrificio no fue solo por amor, sino por algo más grande: tu vida, tu futuro y el de tus hijos. Mi único deseo era que vivieras sin temor, aunque eso significara que no viviríamos juntos. Al llegar al final de la carta, Isabel sintió una mezcla de tristeza y asombro. El sacrificio de Sebastián había sido tan profundo que había ocultado sus sentimientos por el bien de su familia.
¿Cómo era posible que nunca hubiera oído hablar de él? La relación entre Sebastián y su bisabuela había sido enterrada junto con el tiempo, y parecía que solo la carta había sobrevivido para contar la historia. Durante los días siguientes, Isabel no podía dejar de pensar en la carta. Decidió investigar más sobre la vida de su bisabuela, buscando en los álbumes de fotos y en los diarios familiares. Cuanto más profundizaba, más claro le quedaba que la historia de Sebastián había sido cuidadosamente eliminada de los recuerdos familiares, como si hubiera sido demasiado doloroso para María recordarla. Un día, mientras revisaba los viejos archivos de la casa, Isabel encontró algo más. Entre las páginas de un antiguo diario que pertenecía a su abuela, descubrió una referencia a Sebastián. No era mucho, solo una breve mención de un hombre que había sido cercano a María antes de su matrimonio con el abuelo de Isabel. Según las pocas líneas que su abuela había escrito, Sebastián había desaparecido de la vida de María de repente, sin dejar rastro. Isabel no podía dejar de pensar en lo injusto que parecía todo. Sebastián había dado su vida, su amor y su felicidad para proteger a María, y sin embargo, su historia había sido olvidada. Determinada a no dejar que su sacrificio cayera en el olvido, decidió seguir su rastro. La búsqueda la llevó a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, donde descubrió más detalles sobre la vida de Sebastián. Resultó que había sido un hombre de negocios exitoso antes de la guerra, pero había perdido todo en su afán por salvar a la familia de María. Los registros locales confirmaban que había hecho grandes donaciones a causas políticas y sociales que ayudaron a estabilizar la economía de la región, pero nunca había buscado reconocimiento por ello. Isabel también descubrió que, aunque Sebastián nunca se casó ni tuvo hijos, había mantenido una vida tranquila y solitaria hasta su muerte. Parecía que su único objetivo en la vida había sido asegurarse de que María y su familia estuvieran a salvo, incluso a costa de su propia felicidad. A medida que Isabel recopilaba más información, sentía un creciente sentido de responsabilidad. Sebastián no había sido un héroe convencional, pero su sacrificio silencioso había dado forma a la vida de su familia de una manera que nadie había reconocido. Sin él, quizás su bisabuela no habría sobrevivido a los tiempos difíciles, y tal vez la familia de Isabel no existiría tal como la conocía. Con todo lo que había descubierto, Isabel decidió honrar la memoria de Sebastián de una manera especial. Organizó una pequeña ceremonia en el jardín de la antigua casa familiar, donde invitó a sus pocos parientes cercanos a escuchar la historia que había desenterrado. Les leyó la carta de Sebastián y compartió los detalles de su sacrificio, asegurándose de que su legado no se desvaneciera en el olvido. Al terminar, todos guardaron un respetuoso silencio. Isabel sentía que, de alguna manera, había cerrado un ciclo. La historia de amor y sacrificio que había estado oculta durante tanto tiempo finalmente había salido a la luz. Y Sebastián había sido recordado como merecía. La vida de Isabel cambió a partir de ese día. La carta no solo había revelado secretos del pasado, sino que también la había hecho reflexionar sobre su propia vida y las decisiones que había tomado. Aprendió que el amor verdadero no siempre se trata de finales felices, sino de sacrificios silenciosos y decisiones difíciles. La historia de Sebastián y María le enseñó que el amor trasciende el tiempo y las circunstancias, y que los actos de bondad y sacrificio, aunque pasen desapercibidos, pueden cambiar el destino de generaciones. Isabel se quedó en la casa de su abuela, encontrando finalmente la paz que había estado buscando. Con el tiempo, escribió un libro sobre la historia de su familia, asegurándose de que la carta de Sebastián y su historia no fueran olvidadas. Y aunque nunca llegó a conocer a Sebastián, su vida estuvo marcada para siempre por su sacrificio y el amor que había dado sin pedir nada a cambio. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias emocionantes que cambiarán tu vida. Cada semana traemos relatos que te harán reflexionar, emocionarte y creer en la fuerza del amor y la superación. Activa la campanita para no perderte ningún video.
Dale like si esta historia te inspiró. Comenta qué parte de la historia te conmovió más.